Bueno, hola, buenos días. Vamos a continuar trabajando sobre uno de los aspectos centrales en los estudios del lenguaje que tiene que ver con esta perspectiva pragmática, esto que venimos empezando a trabajar y estudiar y que de alguna manera da cuenta de lo que podemos hacer con el lenguaje, ¿no? Esto que decíamos que el lenguaje es acción, me sirve para realizar diferentes acciones lingüísticas. En nuestra presentación anterior estuvimos revisando dos autores clásicos sobre el tema, Austin y Searle. En los dos casos, los autores trabajan sobre lo que en líneas generales se llama, en esta perspectiva pragmática, diferentes mecanismos inferenciales. Precisamente ese es uno de los temas centrales, es decir, tratar de ver cómo en el lenguaje verbal existen una multiplicidad de mecanismos inferenciales. ¿Qué significa esto y por qué es central? Porque precisamente es uno de los nudos del lenguaje humano, ¿no? Es decir, la economía, nosotros cuando hablamos utilizamos muy pocos elementos lingüísticos, sin embargo, la producción de sentido es amplísima, ¿no? Y entonces, precisamente estos autores intentan tratar de pensar una cuestión que, insisto, que es central, de ver cuál es la diferencia entre lo que digo y lo que no digo. Es decir, entre lo que se dice explícitamente y aquello que se puede reconstruir a partir de múltiples factores que son esos los que vamos a tratar de pensar con esta nueva entrega y con este nuevo autor que vamos a empezar a leer. Un texto clásico sobre el tema es un artículo que en verdad en una conferencia que dio este autor en 1967, que circuló en fotocopias en la academia, es decir, no bajo condiciones de producción tradicionales, y que en verdad en este texto, de alguna manera fundante de esto que van a ser estos mecanismos inferenciales, el autor plantea una cuestión que es básica para entender estos temas. Dice que en verdad cuando habla un hablante, establece una especie de acuerdo con su interlocutor. Ese acuerdo es lo que él llama principio de cooperación. ¿Por qué es un acuerdo? Porque en verdad existen, por ejemplo, marcas donde comienza y donde termina esa interlocución, no sé, desde hola, como para abrir el diálogo, y bueno, vamos cerrando, me tengo que ir, etcétera, como para cerrar. Eso es lo que marca de alguna manera, en forma muy sencilla, ¿no? Para nuestro ejemplo, lo que podría ser este principio de cooperación. Y dice que precisamente los intercambios lingüísticos están gobernados por diferentes reglas. Ahora bien, ese principio general de cooperación está de alguna manera limitado por lo que el autor llama cuatro subprincipios o cuatro máximas, que en verdad son máximas que remiten a las máximas kantianas y que tienen que ver con lo que sería la máxima de cantidad, de cualidad, de relación y de modo, que son de alguna manera lo que estas máximas o subsistemas las que regulan ese principio de cooperación. Recordemos que lo que le interesa al autor siempre es tratar de ver dónde se producen los mecanismos inferenciales, es decir, dónde se produce ese fenómeno tan propio de los sistemas lingüísticos que tiene que ver con, a partir de lo que digo, producir sentidos no dichos, ¿no? Y dónde aparece esa cuestión de la implicatura, ¿no?
tiene que ver básicamente, dice el autor, que cuando se violan, se rompen algunos de estos principios generalísimos, se produce una implicatura de tipo conversacional. Rápidamente vamos a ver cuáles serían esos principios. Tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad, decir lo justo, ni más ni menos de lo necesario. Es decir, que en un intercambio, cuando yo hablo de más o cuando hablo de menos, estoy de alguna manera queriendo decir muchas más cosas de lo que digo en forma explícita, ¿no? La otra máxima de la que habla el autor tiene que ver con la máxima de cualidad, no decir algo que se cree falso, no decir algo de lo que no se tiene pruebas suficientes, y tiene que ver precisamente con eh, el apego a esa necesidad de establecer un enunciado de tipo verdadero. La máxima de relación, que es fundamental, es decir, que lo que se dice debe guardar relación con aquello de lo que se está hablando. Y de ahí que es una de las máximas más importantes de este modelo, porque tiene que ver con la pertinencia de lo que yo estoy diciendo. Y finalmente, la máxima de modo, que de alguna manera establece hablar con claridad, evitar la oscuridad de la expresión, la ambigüedad, la prolijidad innecesaria y el desorden, es decir, que tiene que ver con el modo o la manera en que digo lo que digo. Ahora, ¿para qué toma? ¿Cuál es el sentido de estas máximas o subprincipios que gobiernan a ese principio de cooperación? Insisto en este punto, ¿no? Porque es lo que nos interesa rescatar, que si yo altero, violo eh, alguno de esos principios, de esas máximas, ahí es donde se produce un mecanismo inferencial, ¿no? Bien, veamos un poquito este ejemplo que en verdad es un chiste, ¿no? ¿Qué me recomienda? Enfocarse en lo que desea y perseverar. Bueno, pensemos esta idea de la cooperación, ¿no? Esto que decía el autor al principio. Precisamente, ¿cuál es la relación que existe entre qué me recomienda y enfocarse en lo que desea y perseverar? Fíjense que si nosotros lo aislamos de esta situación enunciativa, de esta situación pragmática, de esta situación de intercambio, las posibilidades interpretativas son múltiples, ¿no? Es decir, acá lo que nosotros tenemos que pensar es por qué a esa pregunta que me recomienda, ese señor le dice enfocarse en lo que desea y perseverar, ¿no? Y cuál es de alguna manera el efecto que produce en el lector ese intercambio, ¿no? De hecho, lo que de alguna manera ocurre en este ejemplo así muy sencillo es que en verdad el mozo no le está contestando lo que sería adecuado para esa situación conversacional. En verdad, y ahí es donde radica el chiste o la ruptura o lo no esperado para esa situación que genera ese, sí, generalmente todo lo que nosotros conocemos como chistes tienen en cuenta estos elementos que son propios de estos mecanismos inferenciales y en este caso puntual que estamos trabajando de implicaturas. En términos de Grice, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que esa cooperación se quiebra a partir de quebrar una de las máximas, como es la máxima de pertinencia. En verdad, esa pregunta no es pertinente para que la haga un mozo en una situación como es la de un restaurante o de un bar o algo por el estilo. Avancemos un poquito más. Entonces, recapitulando. La conversación comporta normalmente un esfuerzo por colaborar con nuestro interlocutor. De ahí esta idea de la cooperación, del principio cooperativo, ¿no? Los hablantes tienen por lo general algún propósito común, más o menos definido, y tratan de alcanzarlo. El principio de cooperación es el principio general que guía a los interlocutores en la conversación, esto que veníamos diciendo hace un ratito.
Y fíjense la otra cuestión, ¿no? Es decir, debemos comportarnos así porque es lo que los demás esperan que nosotros y nosotros de los demás, ¿no es cierto? Tan fuerte es esta expectativa que si el hablante parece no cumplir con el propósito o este principio de cooperación, el oyente, en lugar de pensar que efectivamente el hablante no cumple, va a pensar que el hablante quiere decir otra cosa. Y ahí es donde aparece esta idea de implicatura. Y resaltemos esta noción, ¿no? La implicatura es un significado adicional comunicado por el hablante e inferido por el oyente. Por eso es tan interesante esta idea de la implicatura, que tiene que ver con esos mecanismos inferenciales que pone en juego todo oyente cada vez que comienza un intercambio verbal. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos interesantísimos para pensar estas ideas, ¿no? Las paredes se limpian, las pibas no vuelven. Fíjense, ¿no? Es decir, cómo en ese intercambio aparecen una serie de elementos no dichos que dan cuenta de la potencialidad del lenguaje. Para avanzar un poquito sobre estos temas, podemos decir entonces que existen dos tipos de contenidos implícitos. Por un lado, los presupuestos, que en forma muy sintética podemos decir que los presupuestos pertenecen al código, están inscritos en el enunciado y solo basta su decodificación para poder entender ese sentido no dicho que está de alguna manera encriptado en lo dicho, pero que lo podemos discernir a partir de elementos de tipo gramatical. Y las implicaturas, que son siempre de naturaleza pragmática, es decir, que para desambiguar, para darle sentido a esas implicaturas, necesitamos tener en cuenta elementos de la situación de enunciación, elementos que se dan básicamente en el contexto. Y bueno, vamos a ver que también la noción de contexto es bastante compleja en los estudios del lenguaje, pero que de alguna manera lo que tienen que dar cuenta es precisamente de todo lo que rodea al sistema lingüístico. Por lo tanto, y retomando esta idea, se entiende por presuposición un tipo de información que, si bien no está dicha explícitamente, se desprende del enunciado lingüístico. Fíjense en este ejemplo que tenemos acá. Juan continúa fumando, dice, ¿no? Juan continúa fumando. ¿Qué significa esto? Que Juan fumaba y que en algún momento tal vez dejó de fumar y sigue fumando. ¿Dónde está esa información? En continúa, ¿no? Es decir, que hay un elemento lingüístico que dispara una inferencia, dispara algo no dicho. Pasemos al próximo. Pensemos entonces en otro de estos mecanismos inferenciales que tiene que ver con la implicatura. La diferencia con los que veníamos viendo anteriormente es que la implicatura de alguna manera establece su inferencia a partir del contexto. Fíjense como dice acá en la placa, ¿no? Una información que el emisor de un mensaje trata de hacer manifiesta a su interlocutor sin expresarla explícitamente. Se establece una distinción entre lo que se dice y lo que se comunica. De nuevo, esta diferencia que va a ser central en el caso de los estudios pragmáticos. Una cosa es lo que yo digo, el contenido proposicional, y otra cosa es lo que quiero decir a partir de lo que digo, ¿no? Y esa es como la clave fundamental para entender
estos mecanismos. Lo que se comunica es toda la información que se transmite con el enunciado más allá de su contenido proposicional. Se trata entonces de un contenido implícito que se pone en juego a partir de principios estéticos, sociales, morales, porque claro, ¿cómo yo voy a entender lo no dicho? Y precisamente teniendo en cuenta ese conocimiento compartido, ese conjunto de valores, esto que dice acá la placa, ¿no? Estos principios estéticos, sociales, morales. Dice, se basa en el conocimiento previo que se da por supuesto y compartido por las personas que participan en el acto comunicativo según el contexto. Y acá empieza también un tema que va a ser crucial en los estudios del lenguaje y en nuestro trabajo en particular, que tiene que ver con lo contextual. Bueno, ¿qué es el contexto? Que es una dimensión muy densa teóricamente, ¿no? Y sin embargo es uno de los elementos que me va a permitir precisamente eh, tratar de ver estas cuestiones para poder entender más allá de lo dicho. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dice, a propósito de un caso de violencia de género, eh, dice, una chica no puede andar sola en la calle a las 5 de la mañana, dijo Chiche Helblum. ¿Qué es lo que yo infiero a partir de eso que se dice? Es decir, y de nuevo, ¿no? Cómo en el lenguaje es mucho más lo no dicho que lo dicho y que esas inferencias ponen en juego todo un procesamiento cognitivo para poder entenderlas, ¿no? Bien, avancemos. Pensemos también en estos casos absolutamente interesantes para entender este tema que estamos estudiando, ¿no? Cuando el expresidente Mauricio Macri dijo caer en la educación pública. ¿Qué significa caer en la educación pública? ¿Cuál es ese sentido no dicho de más? Terrible en este caso, ¿no? Porque en verdad lo que de alguna manera estaba diciendo, y bueno, si no tenés otra opción, tenés que caer en la desgracia de estudiar en la educación pública. Ese sentido de más es a lo que nosotros estamos tratando de establecer categorías, de codificarlos. Pensemos en esta placa que también fue un clásico que tiene que ver con esto, accidente fatal en Flores. Mueren 2 personas y un boliviano. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nosotros podemos implicar de ese título tan aberrante? Que en verdad, de alguna manera lo que está diciendo es que un boliviano no es una persona, ¿no? No lo dice explícitamente, pero lo da a entender. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de estudiar en esta parte de la teoría. Bueno, y también hay algo que es sumamente interesante para pensar estos mecanismos inferenciales, que tiene que ver con lo que tradicionalmente se conocen como figuras retóricas, tales como la metáfora, la ironía. ¿Por qué? Porque tanto en un caso como en el otro, las sinécdoques, ¿no? Esto de la parte por el todo por la parte, todo lo que nosotros estudiamos en la escuela como figuras retóricas, en última instancia son mecanismos inferenciales. Y además, el otro tema que es absolutamente interesante tener en cuenta para pensar estos fenómenos es que nosotros generalmente en la escuela estos mecanismos de figuras retóricas los estudiamos a propósito de un tipo de discurso particular, como era el discurso literario. Pero lo que ocurre en el lenguaje habitual es que estos mecanismos se dan de manera corriente. Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio así muy sencillo de todo lo que decimos a lo largo del día, vamos a ver que en forma permanente utilizamos todos estos mecanismos inferenciales.
Bien, entonces como veníamos diciendo, hay una serie de recursos retóricos, especialmente como la metáfora, los enunciados irónicos, las metonimias, las sinécdoques, que en verdad lo que hacen de alguna manera es transgredir la máxima de cualidad. El emisor busca transmitir más con menos palabras. Y acá es interesante ver que de acuerdo a cuál sea el tipo de discurso, esa posibilidad de inferencias varía, ¿no? Es decir, cuanto más cercanía tenemos con ese interlocutor, esos mecanismos están como más aceitados. Quizás una sola palabra indica de alguna manera un sentido que solo es compartido entre esos dos que están hablando. Cuando nos enfrentamos a tipos de discursos más profesionalizantes, como puede ser precisamente esto que estamos haciendo en este momento, una clase expositiva, explicativa, el rango de inferencias es cada vez menor. Lo que sí es claro y que aparece de alguna manera en todos estos mecanismos es que el oyente despliega todas sus capacidades inferenciales para hacer que la comunicación sea un éxito. Y la metáfora siempre va a suponer una comparación y siempre va a tener dos sentidos, ¿no? Uno que es literal, explícito, inmediato, y otro que lo asumimos por el contexto. Siempre la metáfora, siempre el lenguaje metafórico está explotando al máximo estos sentidos no dichos. Y bueno, finalmente, como manera de cierre de todo esto que venimos trabajando, podemos esquemáticamente diferenciar algunos de los tantos mecanismos que existen en nuestra lengua y en el lenguaje en general, referidos precisamente a estas maneras de inferir lo no dicho. Hemos visto, recapitulando, actos de habla indirectos, implicaturas conversacionales, presupuestos e implicaturas y figuras retóricas. En todos esos casos, lo que es interesante para cualquier tipo de análisis es tratar de ver, bueno, qué es lo que me dice y qué es lo que yo reconstruyo a partir de lo dicho. Insistimos en este tema porque es fundamental y tiene que ver con la multiplicidad de sentidos que implica cualquier expresión lingüística de acuerdo a cuáles sean esas maneras de decir, de enunciar, etc. Bueno, esperemos que les haya interesado y que les haya servido este material y les recordamos que seguimos trabajando en nuestros espacios habilitados y que toda duda, consulta o lo que se les ocurra será bienvenida. Bueno, nos vemos en la próxima entrega. Un gusto como siempre.